Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar y que sea lo que sea en esta grabación. Porque bueno, un besito para Cintia Chamber que quería estar, pero bueno, está retirando la mami en Mar del Plata. ¿Por qué estamos haciendo este video, Cintia, el corta? ¿Por qué estamos haciendo este video? Bueno, vimos la necesidad de contarles un poco más en profundidad qué es lo que queremos hacer durante el año. El día de la reunión les contamos muy por encima cómo era todo y creo que está bueno que profundicemos un poquito más en cada clase como para que se pueda entender bien cuál es el hilo conductor de todas las clases a lo largo del año. Exacto. Bueno, habíamos hablado de una primera parte, segunda parte y tercera parte, pero todas dependen de este hilo conductor, que es el objetivo final, que no es pavada, es un gran desafío que vamos a tener como maestros. Recuerden que el objetivo final es que el niño sea capaz de interpretar los acontecimientos que le están rodeando basados en principios bíblicos y con la guía del Espíritu Santo para posicionarse como hijo de Dios y hacer frente a lo que suceda mientras comparte su fe con los demás. Pasándolo en limpio, tratando de ser un poco más sintéticos, sabemos que hay cosas que nos están aconteciendo, que nos están rodeando, que los chicos puedan interpretar que eso es porque el Señor ya viene. Siempre hablamos, ¿no?, del que fue, el que es y el que ha de venir. Entonces, que ellos sepan que en este tiempo va a haber una manifestación del Espíritu Santo gloriosa, que ellos pueden ser parte, que son esa última generación y que llenos del Espíritu Santo puedan compartir su fe pese a cualquier circunstancia. Ese sería el objetivo final cuando terminemos este 2024, si Dios lo permite, pero va a haber un hilo conductor que va a llevar a todas las clases en conjunto, que es establecer la relación perfecta con Dios como Él la diseñó. Perfecto. Para eso entonces quisimos separar el año en 3 trimestres. En la primera parte, primer trimestre, le pusimos como título El plan original de Dios. Y empezamos el sábado pasado con la caída del ser humano, ¿sí? Acá teníamos que resaltar el hecho de que Dios tenía una relación personal con Adán y Eva, Dios caminaba con ellos, ¿sí? Hablaba con ellos cara a cara, y con la entrada del pecado esa relación se rompe, se ve interrumpida, ¿sí? Pero en el plan de Dios está el restablecer esa relación a través de la descendencia de la mujer, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos el sábado anterior. Que en el plan perfecto de Dios estaba siempre el diálogo abierto con la humanidad, pero a raíz del pecado eso se rompió. Exacto. Entonces ahora, este sábado próximo, vamos a hablar de la construcción de la Torre de Babel. Es decir, cómo a partir de esta separación que se produce a partir del pecado, el hombre, ya con su naturaleza, digamos, pecaminosa, se separa de Dios, ¿sí? Como en este caso habíamos marcado la soberbia, hace que nosotros tomemos decisiones o querramos hacer cosas sin la ayuda de Dios, sin consultar a Dios, creyendo que no lo necesitamos, ¿sí? La gran mayoría eligió justamente la soberbia como objetivo particular de esa clase. Pudo haber sido otro, establecer nuestra relación con Dios o llegar al cielo a través de otras alternativas. Ellos eligieron llegar al cielo construyendo la Torre de Babel. Otros pueden pensar que pueden establecer su relación con Dios o llegar al cielo a través de buenas obras. Es decir, podrían haber sido diferentes los objetivos, en su gran mayoría eligieron la soberbia, que no está mal. Pero bueno, sepan que va a haber un hilo conductor en todo el año, como lo dijimos, que va a ser establecer nuestra relación perfecta con Dios. En este caso, después de la caída del Edén. Por eso hablamos y pasamos a la siguiente clase, que tiene que ver con alguien que tenía un contacto fluido con Dios y fue considerado amigo de Dios. De hecho, era tal la relación que tenían que Dios mismo le consultaba los planes, le decía qué era lo que iba a venir, e incluso le hace una promesa que a nosotros también nos afecta, que tiene que ver con la bendición para su descendencia. Estamos hablando de Abraham, una persona que fue entendida de los tiempos que vivía y que tenía una relación directa con Dios. Bien, después seguimos con la primera Pascua, ¿sí? Vamos a contar, leyendo Éxodo, cómo era
el sacrificio que se hacía antes para el perdón de los pecados, ¿sí? Y cómo la obediencia a la palabra de Dios nos trae reconciliación. Bien. Pues, Después hablamos de Moisés. Bueno, una persona que tenía también una relación directa con Dios, y cómo el pueblo no fue entendido de lo que era tener la presencia de Dios entre ellos. A ver, cómo Moisés establecía un contacto en el monte Sinaí, cómo Dios le hablaba, pero cómo el pueblo no entendía esos tiempos. Eso también lo vamos a marcar, la relación directa de Dios con Moisés y la falta de interpretación del pueblo de la presencia de Dios. bien, después vamos a seguir con Daniel, cómo él sí sabe interpretar los tiempos, cómo se mantiene firme a pesar de todo lo que le pasó y esa relación incondicional que él tenía con Dios, ¿no? Esa relación tan directa que hizo que Dios le mostrara cosas que iban a pasar en el futuro. Sí, de hecho que se mantuvo firme en su relación, esto de la oración 3 veces por día, pese a que, nada, lo rodeaba la muerte, ¿no? Sí. Después vamos a hablar de alguien que también fue entendido de los tiempos y sin haber conocido todo lo que nosotros vivimos a raíz de la pasión de Cristo, es Isaías, ¿no? Esta profecía de la llegada del Mesías para sacrificio y restauración de esta relación de Dios y los hombres es uno de los ejemplos claros de cómo Dios anticipaba la llegada de Jesús. Este primer tiempo, como nosotros lo llamamos, esta primer parte, tiene que ver con la manifestación o la relación de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, pero ellos en el cielo y el hombre aquí en la tierra. Bien, ahí terminaríamos la primera parte, ¿sí? La parte del plan original de Dios, que es estar con el hombre, ¿sí? Esta segunda parte vamos a ver a Jesús como ese camino para restaurar la comunión con el Padre. Y vamos a empezar con el nacimiento de Jesús. Como es el nacimiento de Jesús como cumplimiento de esa profecía de Isaías que veíamos en la clase anterior, ¿cierto? Tal cual. Y ya hablamos de un Jesús, una relación directa con Jesús, ya Él en la tierra, ya Él en persona, un ser humano. Y vamos a citar en la próxima clase personas que eran sumamente entendidos de los tiempos en los que estaban viviendo. Vamos a citar a Simón y a Ana, como esas personas entendidas de los tiempos y que estaban preparándose para el cumplimiento de la promesa de la llegada del Mesías. Como ellos recibieron la recompensa de Dios por la fidelidad en la espera. Ellos sabían que el Mesías venía e interpretaron las señales y estaban atentos ahí en el templo para esperar la llegada del niño, en este caso Mesías. Bien, vamos a seguir entonces con Juan el Bautista, ¿sí? Que preparaba el camino. Juan también era un entendedor de los tiempos en los que estaba viviendo y prepara al pueblo para la llegada del Mesías. Después, personas que no eran entendidos de los tiempos, era el pueblo de Dios. Era justamente los judíos que no interpretaron, no supieron o no quisieron ver que Jesús era el Mesías. No supieron reconocer a su propio hermano como el Salvador del mundo. Bien, otra de las clases va a ser las señales antes del fin. Vamos a usar el ejemplo de la higuera, ¿sí? Con lo que queremos mostrar con esto es que hay señales que anticipan la venida de Jesús, pero lo vamos a hacer sin caer en la fatalidad, ¿sí? No queremos que los chicos tengan miedo de estas cosas, que sí sepan que hay señales, que hay terremotos, que hay guerras, que hay hambre en todos lados, pero que esto es parte del plan de Dios y que a la vez que la maldad aumenta, también sobreabunda la gracia, como dice la palabra, ¿no? Que ellos sepan que son parte de un mover espiritual y que son la generación que va a ver volver a Jesús, ¿sí? Que nos preparemos para ese gran festejo, que ellos no lo vean como algo fatal, sino que son los preparativos de un gran acontecimiento. Exacto. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías en la siguiente clase y lo que nos gustaría que hagan hincapié es que Pedro era un entendido de los tiempos. ¿Por qué? Porque supo reconocer, a diferencia de los judíos, ¿no? Reconocer que Jesús era el Mesías, obviamente por la ayuda del Espíritu Santo. Bien, ya casi terminamos, ¿eh? La siguiente clase es cuando Jesús anuncia su muerte
y cuando el velo se rasga más específicamente, ¿sí? Es decir, Jesús anuncia o anticipa su muerte y en el momento de la crucifixión vemos cómo el velo del templo se rasga, ¿no? Que eso quiere decir que lo que nos separaba de la presencia de Dios ya no está más. Pero lo que queremos hacer, quizá hincapié acá, es en el velo justamente. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, se nos muestra cómo era el velo, cuáles eran sus características. Estuvimos investigando también. El velo tenía como 18 metros de alto y 10 centímetros de ancho, es decir que no se podía romper así nomás. Ni con fuerza de caballos, ¿no? Claro, decía, ¿no? Un caballo, dos caballos tirando en la dirección contraria, no, incluso no la podían romper. Entonces, ahí vemos cómo esto es algo sobrenatural, ¿cierto? Porque encima el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces queremos hacer énfasis en eso, ¿no? En que con el sacrificio de Jesús este velo se rompe como señal de que nuestra relación con Dios ya no tiene intermediarios. Tal cual. Y si bien es importante que hagamos hincapié en el velo rasgado, la primera parte dice que Jesús anuncia, es decir, Jesús sabía que iba a ir a la cruz, Él se entregó voluntariamente, entonces eso tampoco lo dejemos de lado. Después la clase que viene es Jesús asciende al cielo y nos hace la promesa de su regreso. Yo me voy a preparar un lugar para ustedes, es lo que Él nos dice, y eso también lo vamos a ver reflejado. ¿Por qué? Porque Él quiere seguir teniendo comunión directa. Estamos hablando de Jesús, en este caso, a quien ya los discípulos no lo iban a ver más en carne y hueso, ¿no? Sino que esa relación iba a trascender de otra manera, que lo vamos a ver en las clases que vienen. Bien, y ahí termina la segunda parte y empieza la tercera, que es el regreso de Jesús y el establecimiento del reino eterno. Esta última parte seguramente la vamos a empezar con un evangelismo, pero después la siguiente clase sería Pentecostés. Es decir, acá nos gustaría mostrar quién es la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo puede ser nuestra relación directa con Él. Es decir, Jesús ya no está más, pero nos deja al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos hable, y el Espíritu Santo está con nosotros hoy. Entonces, bueno, va a tratar del Pentecostés, ¿no? Sí, de la manifestación del Pentecostés. Espíritu Santo. Pero lo maravilloso, y en la clase que viene, es de Pedro y Cornelio, que el Espíritu Santo no solamente fue para los judíos, no solamente para el pueblo de Dios, sino que Él nos aceptó a nosotros como gentiles dentro del pueblo y nos da la posibilidad de, en este caso, ser llenos del Espíritu Santo. Dios quiere tener una relación directa con todo el mundo. Bien. La siguiente clase, los hijos de Isaacar. Este es un pasaje que tomamos de Crónicas, ¿sí? Los hijos de Isaacar eran personas que eran entendidas en los tiempos, que sabían lo que el pueblo tenía que hacer y que tenían la autoridad para guiar al pueblo en lo que tenía que hacer, ¿sí? Esto como un ejemplo en el Antiguo Testamento. Sí, de cómo se podía ser entendido, ¿no? Eso. De los tiempos que se venían, de cómo se anticipaban las cosas. Eso es. Y lo maravilloso es que nos va a hacer como el puntapié. Incluso, claro. Claro, ¿por qué? Porque después nos vamos a la siguiente clase, a Joel, que es que nuestra generación, los chicos de nuestras clases bíblicas, son lo que fue anunciado por el profeta Joel. Que los chicos sepan que ellos son esta generación que Dios eligió para ser llenos del Espíritu Santo, que esta es la última hora donde grandes milagros van a acontecer a raíz de ellos, porque la promesa se cumple en este tiempo. Por eso los hijos de Isaacar fueron entendidos esos tiempos en ese momento, pero hoy son nuestra generación, exacto, los chicos que están en sus manos en las horas felices, los que Dios eligió para esta hora. Y como última clase, entonces vamos a centrarnos en Apocalipsis 21, cielo y tierra juntos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las características del cielo y sobre el retorno al plan original de Dios, ¿sí? La vuelta al plan original de Dios, que es cielo y tierra juntos, Dios y los hombres unidos en un mismo lugar. Y de estar preparados para su venida. Exacto.
Bien, ahí se cumpliría entonces todo lo que habíamos visto, esto de establecer la relación. Ustedes pueden buscar un objetivo particular para cada clase, pero siempre teniendo en cuenta la relación de Dios y desencadenar en este objetivo final que era, bueno, entender qué tiempos estamos viviendo, que los chicos tengan la madurez espiritual, sean llenos del Espíritu Santo, para que sepan que lo que nos está pasando no es catastrófico, sino que como hijos de Dios nosotros los tomamos con esperanza, sabiendo que el Señor ya viene. ¿Se entendió? Espero que sí. Gracias. Vemos.